Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ricardo Ulloa Jiménez, soy kinesiólogo, director de Academia Biomecánica Deportiva y hoy día vamos a hablar sobre este tema, reconceptualizando la técnica de carrera y veremos algunas aplicaciones al entrenamiento y readaptación. En términos generales, vamos a estudiar principios sobre la técnica de carrera, sobre cómo entenderla desde la perspectiva del entrenador o del kinesiólogo que la va a readaptar, para que luego con tus conocimientos sobre prescripción de ejercicio en el ámbito de entrenamiento o readaptación seas capaz de desarrollar un plan de trabajo para esta. Por eso vamos hoy día a hablar de principios y no vamos a profundizar tanto en cómo desarrollar un plan. Es de conocimiento público, ¿cierto? Que el running ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años de manera sorprendente y junto a esto se ha incrementado la cantidad de récords batidos como nunca antes en los últimos años. Sin embargo, si bien cada vez es mayor el fervor por esta disciplina deportiva, también es considerable la cantidad de personas que están lesionadas durante el año practicando running. Algunos datos a considerar. 25% de los runners lesionados en cualquier momento del año, si nosotros estudiamos a una población X, vamos a encontrar que el 50% de las lesiones generan un abandono de la actividad y hasta un 79% del total de los corredores se puede lesionar en un año. O sea, estamos hablando de prácticamente 8 de cada 10 runners se van a lesionar en un año, sobre todo cuando el entrenamiento y las cargas de trabajo son mal gestionadas. Hay datos interesantes que nos dicen que cada 1000 horas de carrera podemos tener un rango entre 2,5 a 33 lesiones. Y además, estos datos de salud pública de Dinamarca nos indican que las lesiones en el running ocupan entre el 0,3 al 4,6% del gasto de salud nacional de Dinamarca, que representa el porcentaje de gente que corre en dicho país, cerca de un 5%, y equivale a un porcentaje semejante del gasto de salud, las lesiones asociadas al running. Entonces, algo está ocurriendo. Algo ocurre con las planificaciones, algo ocurre con el corredor, algo ocurre con los entrenadores, con los kinesiólogos, que hay tanto lesionado y que es un nicho entonces para que podamos hacer algo para ayudar a esta población. Si nosotros nos sumergimos un poco en el mundo del running, vamos a encontrar que hay distintos tipos de runners, distintos tipos de carreras desde baja velocidad hasta alta velocidad, desde baja distancia hasta largas distancias. Por ejemplo, aquí ustedes pueden observar en cámara lenta la técnica de un velocista, pero un velocista asociado a deportes colectivos, como puede ser en este caso el rugby. Aquí pueden ver la técnica en treadmill del mejor corredor de trail de la historia, como es Kilian Jornet, desde un plano frontal posterior y luego sagital. Si se dan cuenta, tiene a simple vista una técnica increíble que luego tiene que ser analizada por cada uno. Y aquí vemos una técnica que puede parecer no tan bonita, sobre todo por lo que ocurre acá con la pronación del pie, pero que es absolutamente normal para este corredor, que es la técnica de un triatleta de élite, que uno podría decir que tiene muchos aspectos por mejorar, pero sin embargo, con su técnica, con las aparentes, y por eso y quiero recalcar esto, aparentes deficiencias desde el punto de vista visual, sin embargo, desde el punto de vista rendimiento, es una técnica que le permite un alto nivel de competencia. Y así nos vamos a dar cuenta que la técnica como tal de carrera es tanto corredor como contexto dependiente. Por lo tanto, no puede y no debe ser entrenada y readaptada para todos por igual. Y esto es lo que muchas veces nos encontramos en los parques o en clubes en que todos están haciendo el mismo trabajo, lo cual puede, por un lado, tener aspectos positivos, ¿cierto? Porque favorece el compañerismo, favorece aspectos sociales que son importantes para el desarrollo deportivo, pero por otro lado no cumple la especificidad que requiere cada uno. Cada uno corre con velocidades distintas, con características distintas, con fisiologías o características biomecánicas diferentes y debería ser, en cierta forma, adaptado a cada persona. Entonces, si yo les pregunto y lo piensan en sus casas, ¿realmente existe la técnica de carrera perfecta?
piénsalo un segundo. Si nosotros miramos a los mayores exponentes de la carrera actualmente, no todos corren igual. Estamos hablando que entre el récord mundial, por ejemplo, en maratón, y el segundo lugar, el segundo récord, hay 1 segundo de diferencia y tienen una técnica totalmente diferente. Uno contacta al momento de inicio con el talón, otro con medio antepié. Es algo totalmente distinto. Sin embargo, solamente los separa en un poco más de 42 kilómetros 1 segundo de diferencia. Cuando nosotros corremos, tú estás corriendo, por ejemplo, y esto es lo que tú ves. Tú ves a una persona libre, corriendo, con su peso corporal, póngale el peso que quieras, pero lo que tu cuerpo ve, lo que tu sistema nervioso ve, es alguien que está corriendo con una carga externa. Cuando corres, tu peso se va a multiplicar 2.5 hasta muchas veces más, dependiendo de la velocidad a la que corras, de la pendiente en la que estás corriendo, y tus articulaciones y tus músculos van a tener que estar sometidos a un impacto mucho más grande de lo que creemos. Y además, esta carga vertical, como les decía, como mínimo se va a incrementar 2.5 veces tu peso corporal. Medio lateralmente vas a tener una carga como mínimo entre el 10 al 15% de tu peso corporal y vas a necesitar fuerzas de aceleración y de desaceleración cercanas al 50% de tu peso corporal. Esto por cada ciclo, por cada hora que estés corriendo, por cada carrera que estés compitiendo, por cada entrenamiento que un runner está realizando. Entonces, tenemos que ver un poco más allá de la mecánica, aunque vamos a profundizar un poco más desde el punto de vista neuromecánico, pero hay muchos factores que van a estar influenciando en la técnica de carrera. Entre ellos, el sistema neuromuscular y cómo se organizan las sinergias musculares para que podamos desplazarnos, cómo el sistema nervioso central va a ir modulando esto, cómo el sistema simpático va a ir regulando, por ejemplo, y en conjunto con el parasimpático, cómo está nuestra frecuencia cardíaca, nuestra frecuencia respiratoria, nuestros estados de alerta, cómo el sistema cardiorrespiratorio se está adaptando, ¿cierto? Nosotros podemos tener un VO2 máximo X, pero un umbral ventilatorio cercano o lejano a ese VO2, y va a ser totalmente distinto. Dos personas que tienen igual VO2 máximo teórico, pero umbrales muy diferentes. No podemos entrenarlas ni readaptarlas de la misma forma. Cómo el sistema osteoarticular se ha ido adaptando a la carga, si ha sido de manera progresiva o de manera abrupta, cómo las emociones pueden estar repercutiendo en la forma de correr y obviamente aspectos biomecánicos que pueden hacer más o menos eficiente la forma en que cada persona corre. Desde el punto de vista neurofisiológico, la técnica es altamente variable. ¿Por qué? Porque tu sistema nervioso planifica de acuerdo a su experiencia previa el cómo nosotros nos vamos a mover, pero no en forma detallada. Va planificando sobre todo algunas fuerzas, por ejemplo, pero estas se van a ir adaptando de acuerdo a cómo el ambiente requiere que nosotros modifiquemos estas. Cuando comenzamos una carrera, cuando comenzamos un entrenamiento, no estamos en situación de fatiga. Nuestros usos neuromusculares, por ejemplo, que son receptores sensoriales que están en las fibras internas, intrafusales del músculo, no van a tener problemas en sus umbrales de activación y van a estar siempre informando de manera adecuada, por ejemplo, la longitud de un músculo. Pero ¿qué ocurre cuando entramos a etapas de fatiga con el sistema nervioso central? Va a existir una diferencia entre lo planificado y lo realmente ejecutado. Y ahí la técnica va a ir variando. Si tú observas a cualquier corredor, su técnica no es igual al inicio de una carrera, a la mitad y al final. Lo que nosotros siempre tratamos de optimizar es esa inicial, pero también tenemos que darle el estímulo adecuado para que en cualquier momento de la carrera sepa adaptarse a la situación en la que esté en ese momento. Finalmente, desde el punto de vista neurofisiológico, y si nosotros miramos este esquema, lo que nos dice es que las sinergias motoras entre los distintos grupos musculares que abarcan todo el cuerpo cuando corremos, músculos de la extremidad inferior, músculos del core, músculos de la región pectoral, etcétera, van a depender de diversas fuerzas locales, y esas fuerzas dependen del reclutamiento de unidades motoras y de la frecuencia de descargas de estas, y todo esto va a estar mediado por receptores sensoriales y por información central. En términos más sencillos,
la técnica de carrera es una expresión final de cómo el sistema nervioso central organiza el movimiento y se va a encontrar modulada por factores ambientales, por factores contextuales e intrínsecos de la persona. Puede que yo tenga una técnica muy bonita visualmente, entre comillas, pero un día malo, un día con problemas sociales, laborales, etcétera, puede que tu técnica cambie totalmente. ¿Por qué? Porque hay factores que van a estar interviniendo que son externos, que no son propios, por ejemplo, o puede que hayan factores ambientales menos propicios para correr. En la siguiente lección les voy a hablar sobre aspectos generales de la biomecánica del running.